Bueno, hoy vamos a hablar de vivienda, a raíz del libro que acabo de publicar en Alternativas Económicas, se titula Vivienda, la revolución más urgente. Vivienda en España significa, yo creo, un cambio sustancial. La vivienda ha sido un problema desde hace muchísimos años, el acceso a la vivienda, a pesar de que somos el país donde más viviendas se han construido durante muchos años. José Manuel, que ha sido gestor público en Madrid, pues lo sabe. Quiere decirse que a pesar de esa supuesta multiplicidad de oferta de vivienda, España tiene un problema de acceso. Hay muchos colectivos en España que tienen problemas de acceso. Podemos, digamos, segregarlo por jóvenes, por un lado, familias vulnerables, por otro, personas que son desahuciadas, por otro, ¿vale? Y luego hay una clase media que tiene también serios problemas, salvo que se endeuden en unas cuantías, yo creo que muy elevadas, de acceso a una vivienda más o menos a un precio asequible. Entonces, la vivienda, el problema que ha tenido siempre en España ha sido que ha sido un bien de inversión. Digamos, el ahorro que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra vida, nos han dicho, nos han transmitido por generación, tanto familiar como medios de comunicación, incluso los políticos, que la mejor forma de invertir este ahorro es en vivienda. El mensaje que yo recibí desde que tengo uso de razón respecto a la vivienda es: mis padres, mis abuelos, la gente de mi entorno, no alquiles, compra, porque alquilar es tirar el dinero. Eso yo lo he escuchado siempre, pero es que ahora parece ser que incluso en redes sociales gente muy joven está recibiendo un mensaje que todavía es más elaborado, ¿no? Y yo diría que más siniestro, que es especula con la vivienda. Si tienes 15.000 euros, si tienes 80.000 euros, si tienes un fondo de ahorro, no te gastes los 80.000 para cubrir la mayor parte del precio que puedas y luego hipotecarte por el resto. Si no, pide la hipoteca máxima, aporta la entrada mínima y con eso puedes empezar a hacer arquitectura financiera para tener 1, 2, 3 viviendas con las que poder especular. Me ha sorprendido escuchar esta noticia o estas noticias que se están viendo últimamente en las redes, pero que les está llegando a la gente joven y que les está construyendo una manera de pensar la vivienda que no sé cómo lo ves tú y qué consecuencias puede tener a futuro. Bueno, eso es grave porque el riesgo que una persona joven asume cuando lleva a cabo este tipo de acciones, no olvidemos que comprar una vivienda, aunque tengas un cierto colchón, al final siempre vas a involucrar a terceros, porque las entidades financieras te van a pedir avales. Si eres una persona joven, te van a pedir avales normalmente de tus padres o de familiares o incluso activos que tú puedas llegar a tener en un momento dado. Y eso ha ocurrido durante la burbuja, es decir, personas, familias enteras que han avalado a sus hijos, que cuando han venido mal dadas y los hijos han sido despedidos de sus trabajos porque tenían un trabajo temporal, etcétera, han ejecutado la vivienda de los padres y abuelos. Y yo creo que eso es un drama, porque precisamente la construcción de este ideario de que la vivienda es el destino del ahorro es falso. Yo en el libro intento transmitir, incluso cuando estuve trabajando en la administración, de que hay una forma alternativa. Si uno quiere invertir en vivienda, en el sector de la vivienda, que tiene una rentabilidad, siempre y cuando hablando de alquiler, porque cuando tú haces esa operación que tú comentas, José Manuel, yo compro para alquilar. La gente tiene que saber que la rentabilidad más o menos del alquiler en España, bueno, en general en todo el mundo, no supera el 7%. 7%. ¿Vale? Entonces, si uno quiere invertir en el sector de la vivienda sin tener que incorporar un riesgo, como es la compra de un inmueble, pagar una hipoteca, etcétera, compra activos, que los hay, estrictamente inmobiliarios. En España se llaman SOCIMIs, en el mundo anglosajón se llaman REITs, y nosotros en España, yo en particular, intentamos regular esa anomalía, porque en el resto de países europeos o mundiales, cuando uno quiere invertir, o un inversor quiere invertir en el sector de la vivienda, no se compra un piso, claro. Se compra un activo financiero, que para eso es una actividad financiera, no es una actividad inmobiliaria. Y yo creo que esa especulación alrededor de la vivienda, recuerdas, tú también lo recordarás, cuando se compraba sobre plano. En su día la gente compraba chalés o pisos en la playa sobre plano. Entonces mucha gente lo que hacía, los vendía, hacía una especulación antes de que empezara la construcción. O sea, comprabas a un precio sobre plano y después vendías en función de cuál era la plusvalía que
sea, antes de empezar era una locura. Incluso algunas promociones se caían porque el promotor quebraba o no podía solvencia, o no tenía solvencia. O incluso había planteado una venta sobre un planeamiento a futuro, sobre un planeamiento no aprobado, ¿no? Que eso pasó, por ejemplo, mucho en Valencia. Claro, entonces, si no salía adelante el planeamiento, el suelo no valía nada y de luego no se podía construir lo que había vendido, ¿no? No, yo creo que es una mentalidad muy peligrosa y que está generando mucho riesgo a las entidades financieras, porque no olvidemos que las entidades financieras han tenido que ser rescatadas precisamente por esta inflación de malas decisiones, porque los bancos, hay que decir, que han tenido mucha culpa en la situación del sector inmobiliario, porque han prestado a personas que no tenían por qué haber prestado. Y ahora que hablas de eso, el rescate que se le ha hecho al sector inmobiliario en este país, porque el Sareb en el fondo no deja de ser una bolsa para que todos los que tenían los llamados activos tóxicos, que es viviendas que estaban en sobreprecio, que no se podían vender porque el mercado no las iba a absorber, se las queda el Estado. Sí. Aunque se dijo que no iba a costar €1, al final han sido 35.000 millones, que no está nada mal. Que bueno, que quizá, y eso a lo mejor también lo podemos comentar, hasta qué punto disponer del Sareb hoy podría servir para que el Estado construyera una agencia estatal de vivienda pública, ¿no? Eso sería lo más interesante. Yo creo que el gran cambio que se tiene que producir en las administraciones es de verdad creerse que el alquiler es la única solución de acceso a la vivienda para los colectivos que lo necesitan. Yo creo que tiene que cohabitar un sector privado dinámico, pero que cohabite con un fuerte sector público, digamos, que intervenga en aquellos sectores o en aquellos colectivos más necesitados y que en ese equilibrio los precios no suban como están subiendo ahora en el alquiler. Yo creo que el alquiler sube tanto si supiéramos exactamente cuál es el precio, porque esos son todos los temas importantes del libro, que es las estadísticas de este país. Pero bueno, el alquiler privado cohabitando con un alquiler público potente, como pasa en Viena, en Francia, en Alemania, etcétera, eso equilibra los precios. Y claro, eso es de sentido común. O sea, si hay un 60-40 de privado-público, pues los precios no se pueden desbocar precisamente porque hay esa oferta alternativa y sobre todo hay una oferta alternativa de emergencia y sobre todo para poder vivir toda tu vida de alquiler, que eso, el cambio sustancial en la mentalidad de un español es lo mismo que un berlinés. En Berlín hay gente que vive toda su vida de alquiler, hasta su final de sus días, porque puede vivir en el centro de Berlín a unos precios muy razonables, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que eso tiene mucho que ver con aquella famosa frase, ¿no?, que se cita siempre, pero que es que hay que citarla, del ministro Arrese, el primer ministro de Vivienda del gobierno de Franco, del año 59, que dice: tenemos que pasar de un país de proletarios a un país de propietarios. En aquel momento, en el año 59, en Madrid el alquiler era el 80%. Claro. Y la propiedad era solo el 20%, y de hecho las promotoras solamente se orientaban hacia la clase media alta, ¿no? Es la generalización de ese mercado. Yo creo que además es una operación que el franquismo hace de manera muy consciente, igual que la sanidad o la educación en ese momento no se tocaron, por lo menos no se privatizaron de forma masiva. El Estado en aquel momento, y esto la gente joven yo creo que conviene que lo sepa, ¿no?, el Estado tenía grandes promotoras públicas. Había una promotora que se llamaba la Obra Sindical del Hogar, que hacía vivienda pública para las clases trabajadoras y las hacían alquiler. Por una parte, los bancos y las promotoras privadas, los Urbi, Banús de la época, entendieron que ahí había un nicho de mercado tremendo y trataron de sustituir al Estado hasta que el franquismo se lo entregó, encantado además de la vida de hacerlo, y luego la banca entendió que ahí había un nicho de negocio también en los préstamos para que toda la gente que no tenía capacidad económica de hacerse con una vivienda pudiera acceder, ¿no? Entonces ahí se construye el modelo, cuando se dice, no, es que en España tenemos una cultura de la propiedad. No, en España se instauró de manera consciente por el franquismo una cultura de propiedad que cuando el gobierno cuando el primer gobierno socialista, con una serie de arquitectos muy de izquierdas que estuvieron en el primer ministerio de la vivienda del primer gobierno socialista, Boyer, con su famosa ley, con su famoso decreto, se carga a todo ese grupo de arquitectos urbanistas que estaban intentando recuperar un modelo de alquiler e instaura definitivamente también en la transición y después en el sistema democrático que tenemos el modelo de la propiedad.
Sí, no, yo recuerdo algunas frases, incluso personalmente, de Rodrigo Rato, cuando a mí me dijo que si creíamos que le íbamos a quitar la ilusión a los españoles de comprarse una vivienda, pues que no, que realmente eso no iba a ser así. Yo creo que los jóvenes tienen que tener claro una cosa, que primero para el día de hoy un joven sabe que primero no sabe dónde va a estar trabajando a lo largo de su vida. Ya no es como antes, como nuestros padres, abuelos, etcétera, donde más o menos tú empezabas a trabajar en un sitio, en la misma ciudad y acababas también. Entonces, ahora mismo el joven, yo creo que hay una pequeña revolución en ese punto y eso es una buena noticia. Los jóvenes tienen que saber que la movilidad que van a tener a nivel laboral cada vez es mayor y por lo tanto van a tener que utilizar muchas veces viviendas de alquiler, porque no te vas a comprar una vivienda en cada sitio donde vas a trabajar, porque digo, primero eso es bastante antieconómico y tienes el riesgo de que luego no puedas vender para volver a comprar en otro sitio. Yo creo que eso es una idea que los jóvenes yo creo que empiezan a tener, digamos, en su mentalidad. Y luego hay unas nuevas formas de convivencia que también es muy importante desarrollar, lo que llaman el co-living, es decir, el co-housing, es decir, gente que va a vivir toda su vida en entornos colectivos. En Madrid, por ejemplo, se están desarrollando ya algunos bloques en este sentido, que son personas que, digamos, pueden cohabitar en el mismo con servicios comunes y que tú tienes, digamos, un pequeño apartamento en el que tú convives con gente de todo el mundo, o sea, que hay unas nuevas fórmulas en las que todo eso tiene que ver con una legislación que facilite en términos de suelo, en términos de instrumentos financieros para financiarlo, etcétera, que tienen que tener una nueva alternativa a lo que es la compra. La compra tiene que ser ya el último recurso para ciertos colectivos, sí, pero sobre todo tiene que haber una fuerte presencia del sector público. Pero ¿cuál es el problema aquí? Hay que decirlo claramente. Si ahora el sector público se lanzase a construir masivamente e intentase equilibrar este modelo, la vivienda privada se devaluaría desde el punto de vista del precio. Y eso es lo que yo creo que al final, como dices tú, las promotoras públicas y privadas, sobre todo las privadas, porque públicas hay muy pocas, prácticamente no quieren. Y luego hay un elemento que también hay que desterrar de este modelo, que es la vivienda de protección oficial en compra. Totalmente. Yo creo que eso ha sido el gran error de la democracia, en el sentido, bueno, que viene de antaño, no viene de la democracia, viene del franquismo, el pensar que, bueno, todo el mundo compra, pero vamos a hacer unas pequeñas promociones para aquellos que no tienen, digamos, demasiada renta, para que les parezca que les estamos ayudando y que encima, cuando ese piso lo vuelven a vender en el mercado, cuando se ha desclasificado, encima se ganan una plusvalía, se la quedan ellos con dinero público. Yo creo que ese modelo hay que desterrarlo y hay que facilitar que las promotoras privadas construyan para el alquiler. Eso es una de las peleas que yo también tuve en la administración, porque no había tampoco ni legislación ni fiscalidad específica y eso lo cambiamos. Es decir, que las promotoras, por supuesto, construyan para comprar, pero también construyan para alquiler y, por supuesto, a precios razonables. E incluso incorporar un nuevo modelo de vivienda, que alguna vez hemos hablado, de nuevos materiales, viviendas modulares, viviendas que no son no hay que sentirse, digamos, disminuido o de alguna forma no devalúa tu vivienda por el hecho de que no sea una vivienda tradicional, constructivamente hablando, en ladrillo, etcétera, sino que hay fórmulas, como pasa en los países nórdicos, en las que uno puede vivir perfectamente en viviendas modulares, viviendas mucho más baratas y con materiales incluso hoy, desde el punto de vista energético, mucho más eficientes, más baratas y más rápidas de construir, sí, que de alguna forma agilizan también todos los procesos, ¿no? Ahí hay dos cuestiones, un poco como lo que planteabas. Las promotoras en España tienen que cambiar también su cultura, sí, es decir, no solamente, el negocio no está solamente en construir y vender, el negocio puede estar en alquiler, igual que hay un nicho de mercado claramente consolidado con el alquiler de oficinas. Exacto. No se les ocurre vender las oficinas, se alquila el metro cuadrado y tiene un precio que va variando en función un poco también de la oferta y la demanda, pero fundamentalmente es un modelo de negocio muy consolidado en nuestro país y desde luego en las grandes ciudades. Pues se puede trasladar a la vivienda, no hay por qué mantenerlo solo en el ámbito del terciario, de las oficinas o del comercial, ¿no? Eso uno. Y dos, y que es un tema que es importante, la regulación de precios. Hay que perder el miedo a hablar de regulación de precios. Ahora estamos hablando de regulación de precios, por ejemplo, con la gasolina. Ayer veíamos que yo no tenía
memoria de haber visto por encima de 2 euros el litro de gasolina. No sé si alguna vez lo he visto, pero no tenía memoria no lo recordaba, ¿no? Entonces ayer vimos que de pronto el litro de gasolina Plus sube por encima de 2 euros. Y hay nervios. Hay nervios en las empresas, hay nervios en la población y hay nervios en el gobierno, hasta el punto de plantearse la regulación, el establecimiento de unos precios estándar de la energía o de los combustibles. Bueno, ¿y son bienes de primera necesidad? Sí, pero quizá menos de primera necesidad que la vivienda. ¿Por qué ese miedo a hablar de regulación de precios en vivienda? Bueno, primero porque la vivienda es un elemento crucial y hay que decírselo a los jóvenes y en general a la población. La vivienda no se ha incorporado al catálogo del estado del bienestar. Yo creo que eso es la gran olvidada del estado del bienestar. Siempre hemos hablado de servicios sociales, de pensiones, de sanidad, de educación, pero nunca hemos hablado de la vivienda como un enésima pata del estado del bienestar. Cuando incorporemos esto como derecho, porque la Constitución lo marca, efectivamente la vivienda digna y a precio razonable, como bien dices tú, tiene que estar sometida a un control. La gente le asusta, no, porque yo en mi casa hago lo que me da la gana y el precio pongo... Vamos a ver, yo siempre digo en ese sentido lo mismo. Si todo el mundo pensara lo mismo, por ejemplo, con los medicamentos, porque las farmacéuticas podrían decir, oye, ¿y a mí por qué me controlas el precio de los medicamentos? Paga tú el precio de mercado de un fármaco para el cáncer, para la hepatitis o para ahora mismo con el COVID, las vacunas. ¿Pagamos todo a precio de mercado? Pues vale, a ver qué nos parece. Y como tú bien dices, ahora mismo hay bienes y servicios que teóricamente están asumidos que son de mercado, pues el gas, la energía, etcétera, pero sin embargo ahora estamos pensando, o las mascarillas en el COVID, etcétera, estamos pensando en controlarlo porque ¿qué está pasando? Bueno, está pasando que las grandes empresas se están forrando, digamos, baja la redundancia, están generando una serie de beneficios que en algunos casos son artificiales, y eso es importante decirlo, y pasa lo mismo con la vivienda. La vivienda uno no debería dedicar más del 30% de su salario a pagar una vivienda, sea en compra o sea en alquiler. Y ese es el límite a lo que nos deberíamos orientar. En el momento que hubiera esa oferta equilibrante del sector público, vivienda social, vivienda pública, esa situación cambiaría. Hasta que no lleguemos a ese punto, lo que está claro es que hay que hacer un control razonable de precios y sobre todo no en el nivel de precios. Es decir, lo que tú pones, yo quiero cobrar en 1.000 euros. Muy bien, yo le dejo a usted que cobre 1.000 euros, pero lo que no le dejo es que lo incremente todos los años un 30%. Ese es el control de precios que se está hablando. Sí, yo creo que esto es importante matizarlo, porque siempre se nos acusa a quienes defendemos la regulación de precios de vais a acabar con el mercado. Sí. Bueno, vais a acabar con el mercado porque entonces si se limitan los precios no se van a poner viviendas en alquiler. No, lo primero, hay un montón de mercados regulados que son rentables y no se está hablando de eliminar la rentabilidad. La rentabilidad es imprescindible para que el mercado funcione. Se está hablando de limitar la rentabilidad, de ponerle un tope a la rentabilidad, como decías antes. Oye, si además sabemos que las rentabilidades están topadas, porque el propio mercado lo genera un 7%, ¿no? Pues habrá que valorar si a lo mejor la rentabilidad del alquiler, en lugar de ser un 7%, tiene que ser un 3,5%, porque el Estado marca ese límite, ¿no? Claro. Y sigue siendo un sector rentable, poco menos rentable, pero a cambio tenemos un mayor número de usuarios que van a poder acceder a ese mercado, una mayor estabilidad de ese mercado, que no va a estar al albur de subidas y bajadas, como sabemos que funciona el mercado inmobiliario, y luego vamos a tener también una mayor garantía para incluso quienes se benefician de ese mercado, de que no se van a producir impagos, desahucios, etcétera. Claro. No, y además hay que también un tema muy importante, en la actuación pública, por supuesto tiene que controlar esos precios, y también tiene que controlar la rotación. Es importante la rotación en esos inmuebles públicos. Es decir, lo que no puede ser es que una persona que de repente mejora en su situación económica, pues se mantenga en esa vivienda durante toda su vida. No, la idea del bien público en este caso es, sobre todo los bienes públicos dedicados a casos extremos. Luego está el mercado privado, digamos, también que se beneficiaría de... Pero la rotación es importante y eso las administraciones no han entrado, digamos, a valorarlo porque tienen, primero, carencia de información y luego miedo a la opinión pública. Oiga, estoy desahuciando, estoy diciendo a una persona que ya no cumple los requisitos, que puede saltar al mercado porque los precios del mercado se han equilibrado. Claro, no puede saltar de pagar 400 a pagar 1.000, no. Pero si el mercado fuera un mercado como pasa en Europa, habría mercados para, digamos, casi todos los estamentos de renta, y eso es lo que realmente yo creo que falta en España de incorporar en la mentalidad pública, privada y en las administraciones.